Tenemos un nuevo episodio y esta vez con Venus. Venus, ¿podrías decirnos completamente bienvenida? Claro, puedes decir absolutamente Gracias. lo que tú quieras. Y felicidades también por el concurso de filosofía, segundo lugar. Entonces, ¿qué podrías decirle a la audiencia? ¿Qué debería saber de ti antes de esta entrevista? Pues bueno, mi nombre es Venus, tengo 16 años, actualmente estoy en el mismo salón que sí, que eso. A los 14 años estudié enfermería, me vine acá a estudiar la preparatoria también a los 14 años, me gradué recientemente el año pasado, justamente hace unos días cumplí un año Ujú. de haberme graduado de enfermería auxiliar. Y creo que ya es lo más importante de mi currículum, se podrá decir, me metí en filosofía por decisión del maestro, pasé la primera Por etapa. presión del maestro. Bueno, me invitó, me Ah, ok, invitó ok. y ya, y se pudo entrar, entonces, y ya quedé en el segundo lugar a nivel estatal. Fuimos a Jalisco, a ¿cómo se llama? Bueno, a ese lugar fuimos. Ok. Y cuéntanos un poco más de esta experiencia, ¿cómo es ir a los viajes? ¿Los llevan a comer? Bueno, sabemos también que en las Olimpiadas de Matemáticas sí nos llevan a comer a distintos lugares. ¿Cómo es en filosofía? ¿Es parecido? ¿Es diferente? Comparándolo, la verdad es que sí es parecido, pero en las 2 ocasiones, tanto en la primera etapa como la segunda, nos sacaron a presenciar, lo que normalmente no suele pasar en matemáticas, normalmente siempre es virtual. Esta vez no, se tuvo que hacer totalmente presencial. La primera vez fuimos a la prepa 16 y nos dieron de comer antes de irnos, ahí dentro también nos dieron de comer y después del concurso también nos llevaron a comer. También lo mismo pasó cuando fuimos a la estatal, nos dieron de comer en el camino, nos fuimos a comer antes de que empezara y ya después de que concluyó todo el concurso también nos dieron a comer. ¿Nada más los llevaron a ustedes o también participaron con otras preparatorias? Concursamos con otras preparatorias, la primera vez, la prepa 16, concursamos un pequeño grupo, los de Tlajumulco y los de Guadalajara se fueron a otra preparatoria, pero nos dividieron como en 2 grupos. Ok. Algunos llevaron a la prepa 16 y algunos se fueron a, creo que Guadalajara se ha venido. La verdad es que en eso no tengo mucho conocimiento, pero ya en la estatal ya nos juntaron absolutamente todos para que pudiéramos estar allá en las estatales. Háblame un poco más acerca de qué tuviste que escribir, o sea, ¿cómo funciona? ¿Les tienen que poner una frase? ¿Qué tienen que hacer? Lo que nos dicen al entrar es que nos dan una hoja que tiene todas las instrucciones de cómo se debe de relatar, que no se deben de citar a más de 2 filósofos por cada 4 cuartillas, es totalmente a base de computadora, y te dan una hoja que tiene referencias. Por ejemplo, pongamos una cita de Aristóteles, por Ujú. ejemplo, creo que es que él el que había dicho que mientras más sabe, más sabe que no sabe nada. Ok. Y tienes que escribir si estás de acuerdo o alguna opinión que tengas acerca de esa tesis, si estás de acuerdo, si la defiendes o el por qué no eso es incorrecto. Y ya a partir de ese texto te dan 4 opciones para poder escribir a base de eso tu ensayo Mm. filosófico. Y ya tienes tú que escribir a base de eso. Vas. Entonces, pero tienen que ser, me llamó mucho la atención esta regla, ¿no? De no citar más de 2 filósofos. Pa Prácticamente te dan como a ti más libertad, ¿no? Sí, también aparte para que no entre como plagio, porque si Ah, citas okey. a muchos filósofos, además de que no lo puedes escribir totalmente, normalmente cuando citas a una frase tienes que escribirla tal cual como lo dicen Ujú. el filósofo y el año. No, esa vez tienes que escribirlo como tú lo interpretas para que no quede como plagio, justamente. Okey. Y Y bueno, em, al final, ¿dónde será la premiación? ¿Pasaron a otra fase? ¿No pasaron? ¿Qué sucede? los primeros lugares, tanto, porque además son 2 opciones, lengua materna y lengua extranjera. Ah, okey. Los que recibieron primer lugar de lengua materna, que fueron 3 primeros lugares, ellos se van a tener que ir a Puebla. Solamente dejaron yo ya no entré, lamentablemente, 5 segundos lugares de lengua española también entraron a la segunda a la tercera fase. Ujú. Los de primer lugar se tienen que ir a Puebla, como dije, los de segundo lugar no, ellos lo tienen que hacer virtual. Okey. Y los de lengua materna también pasaron a ir a, presencial para ir a tomar la tercera etapa. Pero como fueron muy pocos lugares, estamos hablando de que fueron 8, yo ya no alcancé a entrar. Pero los que sí pudieron, felicidades a los que sí pudieron, ellos se tienen que ir a la tercera fase. Muy bien.
Y bueno, pues como tal, vamos a empezar entonces con la dinámica que ya ustedes conocen. Y no sé si tú la conozcas también. ¿Alguna vez has probado diferentes chocolates de diferentes porcentajes? No. Bueno, este es del 60%, así que no sé, partido para que agarres uno. Normalmente solamente solo comer chocolate con leche. Pues bueno, pues Oh, no oh. tenemos. Vamos a ver. Se nos hizo mal ahí. Bueno, Y bueno, lo puedes probar. Lo puedes probar y mientras te voy contando acerca de cómo se hace el chocolate. ok. Primeramente, tenemos la cosecha, ¿no? Estos chocolates en específico, los chocolates Casep, vienen de Tabasco, ¿ok? Es una familia, la familia Casep, que ellos mismos producen estos chocolates y a mi gusto están bastante buenos. Pero notas, ¿qué notas en el chocolate? ¿Te parece, hay algo que te llame más la atención del sabor? Mm, la verdad no tengo un gusto tan entrenado para distinguir diferentes sabores o diferentes tal vez texturas que pueda tener el chocolate, pero lo que sí noto es que sí está mucho a sabor a cacao, muy concentrado. Sí, sí. Y generalmente esa es la razón por la que compré este tipo de porcentajes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la cosecha, siempre tienen que partir o, bueno, cortar las vainas y de ahí es de donde sacan el cacao que después va a pasar a otras fases. En este caso, hay ciertas texturas, ciertas cosas que los que hacen esta labor entienden que son buenas, son malas y todo esto, ¿no? ¿Qué notas habría en ti y qué cosas pueden distinguir las personas que te conocen, incluso la gente que no te conoce tanto? ¿Qué notas crees que puedes transmitir a los demás? ¿Qué son esas cosas características? Creo que lo primero que piensa la gente de mí es que soy muy gritona o muy extrovertida, que no me puede dar pena algo, pero realmente cuando me conoces bien notas que sí soy bastante tímida en muchos aspectos. Y yo creo que lo primero que notan que soy bastante positiva, creo yo. Normalmente trato de, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupes, no? Entonces, bueno, al menos es mi forma de ver muchas cosas, la vida. Creo que también pueden ver que soy muy leal. La verdad es que muy pocas veces puedes ver que te estoy mintiendo, o así, porque no lo suelo hacer. Muy bien. Y en base a todo esto, obviamente recuerdo que en las clases de filosofía, bueno, para empezar, ¿qué tipo de corriente o qué es lo más afín a tu forma de pensar con base a la filosofía? Porque, claro, tú me dices un poco que, pues si las cosas salen bien, bien, y si no, pues también, ¿no? A fin de cuentas, así es la vida, ¿no? Un poco parecido a lo que decía Nietzsche. Ujú. Pero más o menos, ¿cómo definirías tú esa forma de pensar que tienes un poco más filosóficamente? Recién este semestre me metí un poquito más de lleno en la filosofía. Siempre me había llamado la atención porque mi tío es filósofo y siempre me ha gustado leer desde muy chica, pero recién este semestre que ya tuvimos la clase de filosofía fue cuando me comencé a meter más, me comencé a interesar más. Y una de esas filosofías que decidí adoptar fue la fenomenología, que habla acerca de que la realidad es la realidad, no puedes cambiarla, no puedes negarla, no puedes decir, no está algo ahí porque sí está, pero va dependiendo de tu manera de pensar el cómo ves la realidad, cómo la vas a captar, cómo piensas acerca de ella. Incluso con una persona puede pensar de la realidad o de la vida de diferente manera conforme a qué le pueda pasar o los días, sus experiencias. Y cada persona se va formando a base de estas experiencias. Creo que había escuchado que nuestras vivencias son, nuestra memoria son lo que somos, pero eso también puede abarcar cómo percibimos la realidad. Y es algo que me gusta bastante porque sí, realmente una cosa puede estar sucediendo y 20 personas diferentes van a pensar diferente acerca de lo que está ocurriendo. Creo que es la filosofía que más me ha gustado, que más adaptado, que más he estudiado un poco. ¿Y has platicado mucho con tu tío? Porque a mí me gustaría sinceramente tener a una persona, digamos, intelectualmente desafiante. Para mí sería, digamos, intelectualmente desafiante
Hay gente que lo tiene definitivamente en mi vida, pero ¿cómo influye a ti eso de la filosofía en tu familia? La verdad es que mi tío, a pesar de que es filósofo, se la lleva bastante tranqui, o sea, y sí he hablado mucho con él porque viví durante un tiempo con él, bueno, vivía con toda mi familia, y siempre he sido muy cercana a él porque creo que tenemos muchas maneras de justamente por lo como me inculcó un poco de esa parte de filosofía, creo que hemos tenido una buena plática él y yo, pero no es una persona que la veas hablando mucho de eso, o que no te habla cada rato de su carrera. Si acaso entra la conversación, pues la vete, o si estás hablando con él así tranqui y él tiene algo filósofo que decir, lo dice, pero no es algo que esté recalcando mucho, o no cita mucho a filósofos, normalmente él dice lo que cree, Okey. pero sí es una persona que hablas y sabes que sabe. Sí, sí. También, preguntarte acerca de si hay algún libro, alguna frase que te haya marcado mucho en este tiempo que has estudiado filosofía, o algo que te haya llamado la atención. Es que son muchas cosas, pero creo Dime. que por el momento, con la que más me quedo es acabo de leerlo, es la de El mito de Sísifo, lo acabo de comenzar, pero me gusta bastante un párrafo que dice que acerca del existencialismo, Ujú. que tú no puedes cambiarlo, justamente la fenomenología, tú no puedes cambiar lo que es, pero sí puedes cambiar tu manera de pensar o cómo lo ves. Sí, Si haces algo y no te gusta cómo lo haces, vas a ser infeliz. Pero si te empieza a gustar un poco más o comienzas a hacer pequeñas cositas que te hacen feliz, te va a gustar más. okey. Me recuerda, por ejemplo, a esta forma de la psicología, ¿no? De enfrentar las fobias, que es ir encontrándote con ese tipo de miedos poco a poco, digamos, no de lleno, sino poco a poco para ir Ese no quitando. cayó, bien diría Sí, sí, muchas sí. personas. Mm, puede ser que tenga que ver, puede ser que no, pero más o menos eso me recordó a mí. Entonces, pues bueno, este la verdad es el más tranquilo que tenemos, evidentemente, pero este ya es de 70%. ¿Alguna vez habías probado este tipo de chocolate? 100% casero no. Probé el de Lindor, que también es de 70%, pero no como tal así, que se ve bastante hecho a mano, la verdad. Y aquí pasamos a la siguiente fase del proceso del chocolate. Es justamente el tueste. ¿Sabes qué es el tueste? Ujú. Bueno, para los que nos están viendo, es básicamente el proceso en el que las semillas del cacao pasan por un calor medido y eso es, digamos, una forma de representar el fuego o esas situaciones que muchas veces nos forman o nos van empezando a dar forma en este proceso de la vida. En este caso, somos jóvenes, así que tendríamos que preguntarte, ¿cuándo crees que empezaste a tostarte o cuándo crees que Venus empezó a tostarse en la forma en la que es ahora? Creo que desde niña fui bastante consciente acerca de como lo que pasaba alrededor, nunca soy bastante ingenua en muchos aspectos, pero nunca llegué a ser como tal de bajar tanto la guardia o pero cuando comencé a cambiar fue como quizá comencé a ver que la vida no era como tal cual de color de rosas, o cuando comencé a ver que los problemas solamente iban a aumentar con el tiempo si no hacía algo para arreglarlos o remediarlos. Sí, claro. Creo que fue ese momento, tenía como 9 años, cuando comencé a darme cuenta de que ya el golpe de realidad, muchos dirían, Sí. que fue cuando vi que ya que tenía que hacer algo para seguir bien, seguir forjando mi futuro, seguir empezando a hacer lo que tenía que hacer, quizá algo escrito para mí, o quizá yo debía descubrirlo, pero de empezar a hacerlo ya. ¿Y Fue lo ya que lo tienes definido ese algo? mm, por el momento no te podré decir si sí o si no, creo que voy por un camino, voy tratando de hacer las mejores decisiones que se pueden, y creo que eso es lo que muchos debemos de hacer, comenzar a pensar, bien a lo que te va a llevar a hacer una decisión. Muchos dicen que estamos a una decisión de no poder tomar más decisiones. Entonces, creo que es muy importante ver realmente, así sea algo, que tú veas como que es básico o tranquilo, comenzar a ver el por qué lo haces, el por qué estás haciendo lo que haces, y comenzar a realmente ver, a trazar un camino que quieres, un destino,
algo, muchos dirían un espiritualismo que están escritos para algo. Realmente quizá no, quizá sí, puede haber estado tú escrito tu historia o puede que tú la estés escribiendo, pero ¿cómo quieres que se escriba? ¿Cómo quieres que se concluya? ¿Cómo quieres que se desarrolle? Sí. Tú estás más a favor entonces de trazar tu propia historia, ¿no? Sí. Y justamente el nombre de nuestro programa es Centanglés y el, la, la forma Tangler es básicamente esos trazos, ¿no? Que se hacen en este estilo de dibujo. Y me llama mucho la atención cómo dices o cómo tomas las decisiones de la mejor manera. O sea, ¿cuáles son los criterios que tienes tú para saber que una decisión es buena o es mala? ¿Le tienes en este caso miedo a fallar o prefieres tomar muchas decisiones? Porque hay gente que dice que si fallas mucho llegas más rápido al éxito, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Creo que para aprender a levantarte tienes que caerte y tienes que caerte muy bien para aprender a pararte muy bien. Quizá no cometer, la mayor cantidad de errores, sino que tratar de no hacerlos, pero si los cometes, pues, aprender a disminuirlos, o sea, al final de cuentas no te vas a caer con la misma piedra 2 veces, y si lo haces, pues, a ver, decir: "¿Por qué me estoy cayendo con esta piedra más veces si ya sé que está ahí?". Y con respecto a eso, eh, quizá aprender a bueno, que me dijiste cómo sabes que estás haciendo las cosas bien, el no hacer que los resultados que se están dando sean de forma negativa, sino que si a lo mejor ya te puede suceder una cosa diferente a la que estás planeando, pero que sea positiva, no negativa, no que sea algo que te reste, sino que con el tiempo te vaya sumando. Y sobre todo no dañar a las demás personas que están a tu alrededor mientras estás haciendo eso. Haz lo que tengas que hacer, pero no lastimes a tu alrededor o a las demás personas y a las personas sobre todo que te extienden la mano, porque ¿cómo le vas a regresar un puñado de pinchos cuando te está ofreciendo flores? ¿Me Por voy a supuesto. entender? Muy bien, también recordando un poco de lo que hablabas, y bueno, a mí en lo personal la filosofía me ha llevado a cuestionarme muchas cosas, entre ellas, digamos, la espiritualidad, el mundo, el sentido de trascendencia que todos tenemos, ¿no? Después de la muerte. En este caso, Venus ha podido llegar a alguna conclusión acerca de después de la muerte o viviendo por un objetivo espiritual. ¿Cómo es más tu relación con el mundo más, digamos, sobrenatural? No tengo una imagen como tal de lo que o no creo en algo como tal de que vaya a pasar después de que mueras. Creo que más que nada el alma va encontrando su propio paraíso, o me recuerdo mucho a una persona que me dijo que una vez quedó inconsciente y que que en ese momento de inconsciencia y conciencia veía muchas tonalidades, muchos colores y que escuchaba el sonido como de Pink Floyd, o sea, y puede sonar muy raro, pero esas vibraciones y que bueno, yo la conclusión que llegué cuando me dijo eso fue que es lo que su alma percibe como una paz que quizá no ha tenido teniendo viva. Y creo que es lo que yo más creo que la propia alma va encontrando un descanso, un paraíso, algo que quiere en vida, pero que no puedo tener, que ya pueda ser libre, quizá, que la misma alma encuentra su propia paz después de que mueres. Relacionándolo un poco a lo que decías que estudiaste enfermería, me imagino que quisieras estudiar medicina después entrando a la carrera. Y esta experiencia es muy curiosa porque también hay gente, doctores, que han atendido casos de pacientes clínicamente muertos y se parecen mucho a lo que dices en esta experiencia. Hablan como de una paz, como que sus sentidos se agudizan en muchos aspectos. Entonces, ¿tú crees que realmente la ciencia, en este caso, de la medicina y todo esto, nos podrían dar una solución o una respuesta más allá de la filosofía? ¿O crees que debería tener una respuesta a la filosofía para poder hacer conclusiones científicas? Al final de cuentas, la filosofía es una ciencia, y bueno, la madre de las ciencias. Claro. Creo que no hay una respuesta como tal que pueda dar conjunto de todas las ciencias acerca de qué es la muerte. Bueno, creo que, porque para saber qué es eso es cuando ya estás muerto, y creo que no puedes decir nada cuando ya estás vivo, ¿no? O sea, bueno, no, pues no creo que puedas revivir y decir, ah, eso pasó cuando estaba muerto.
Entonces creo que es algo imposible. Y como dije, creo que cada persona percibe la muerte como es. Y a pesar de que una persona, incluso si una persona llega a decir, esto es la muerte, van a llegar personas que digan, no, es esto, que tú lo hayas vivido, yo sé que es esto. Y a lo mejor se van a cerrar a esa respuesta. O van a buscar aún más, sí, pero esto y esto. Entonces creo que nunca va a existir una respuesta final hacia eso. Creo que no existe manera de descubrir eso. Porque siempre hay personas que a lo mejor dicen que no, o que lo perciben de una manera Sí. diferente. En este caso, bueno, me dices que posiblemente no tengan ninguna respuesta concreta y, y en especial a la pregunta sobre si supuestamente están clínicamente muertos, ¿cómo es que pueden tener experiencias, no? Es interesante, podríamos pensarlo, debatirlo en algún momento. De momento, lo que nos importa en este podcast es que tengas tú la libertad de hablar sobre lo que tú quieras, sobre ti en específico. Y bueno, para eso vamos a pasar a la última parte, que es el chocolate ya de 100%. El último invitado dijo que sabía muy feo y todo buen que no le gustó para nada. Vamos a ver qué opinaste. Sí. Igual sí soy muy delicadita, entonces a lo mejor tampoco me gusta, pero no hay que cerrarnos jamás a diferentes experiencias. Recordando un poco el proceso que tenía el chocolate, después del tueste llega la molienda, ¿ok? Cuando trituran el grano del cacao, en este caso, para decidir qué es lo que se va a hacer, si va a ser amargo, si se va a hacer de una u otra forma, en este caso es amargo, tiene un propósito. Toda esta trituración, ¿cuál es ese momento en el que tú sientes que has estado en molienda? ¿Y cuál propósito crees que haya tenido esa situación? Creo que la experiencia que más se puede acercar a eso fue una vez que me dio un ataque de pánico de nivel que yo sentía que me iba a morir. Ya de plano me comencé a estresar, que es algo que no suelo hacer mucho, no lo tengo de hábito, pero realmente lo comencé a hacer porque yo sentía que de verdad ya me iba a ir y comencé a ver que ya realmente tenía que comenzar a hacer algo para poder cambiar lo que estaba haciendo, porque yo lo estaba haciendo mal. Todo lo que hacía me salía mal, bueno, al menos es la manera en que yo la veía, y ya me está haciendo mucho daño a mí, a mi alrededor. Por eso es lo que digo que las decisiones que tomas no deben de afectarte de esa manera, pero yo lo estaba haciendo mal. Y fue cuando comencé a ver que, al final de cuentas, nadie me iba a venir a salvar, nadie me iba a dar un inflable para que pueda subir sobre eso, sobre la manera en la que yo estaba viviendo en esos momentos. Y fue como comencé a ver, oh no, tengo que cambiar algo y al final de cuentas, lo único que va a poder hacerlo soy yo, ¿Ok? dirigiéndome hacia una nueva dirección. Entonces fue cuando ya comencé a ver, y dije, ya basta de boludeces, ya basta de lo que estoy haciendo, ya, hay que hacerlo bien. Y fue cuando comencé a ver, sí, comencé a cambiar bastante para bien, por suerte. Por eso estamos ahora aquí. Y también cuando comencé a ver eso fue cuando entré a enfermería y comencé a ver un mundo lleno de posibilidades, comencé a hablar con personas a las que yo estaba atendiendo. Me tocó trabajar en asilos, muy pocas veces trabajé ahí, pero me tocaban experiencias, o bueno, personas que me hablaban así muy mayores, que me decían de sus experiencias, de cómo habían llegado a ese asilo, y fue cuando comencé a ver, oh, ok, están es fuertes estas historias, Sí. porque realmente cuando trabajas en asilo son experiencias muy, muy fuertes, y es cuando te quitas una venda, realmente te quitas una venda de lo que están viviendo, de cómo puede llegar a ser la vida. Y es cuando comienzas a ver, oh, vaya, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que Tomas conciencia sí, de todo lo todo, que ha sucedido. sí, todo lo que te sucede, todo lo que te puede suceder. Y es cuando comienzas a ver, oh, oh. Sí, claro. Y bueno, acerca del propósito, Albert Camus, que es el autor que citaste en este caso para hablar de el mito de Sísifo, habla acerca de que solo existe una pregunta y es la más importante de todas, y es si tiene sentido nuestra vida, ¿no? ¿Tú crees que tiene sentido tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué le dirías a Albert Camus en este caso si lo pudieras tener enfrente?
creo que la vida tiene sentido porque si tú la estás viviendo, existe y todo lo que existe tiene un sentido. Tienes que dirigirte hacia una dirección sí o sí. Ya estás viviendo, ya tienes que hacer algo, realmente. Entonces sí, creo que mi vida tiene un sentido. Quizá no un destino escrito, totalmente asegurado, porque todo puede pasar en la vida, todo puede, como dije anteriormente, esta es una decisión de no puedes tomar más decisiones. Entonces sí, creo que toda la vida tiene sentido, creo que mi vida tiene sentido y la de todo lo demás. Incluso cuando una persona es muy inconsciente, y creo que ha pasado muchas veces que estás hablando con una persona y dices: "Guau, esta persona es muy inconsciente", pero tiene una vida y está dirigida hacia vivir esa vida, aunque sea inconsciente, ¿no? ¿Qué le diría a Albert Camus? Es una pregunta bastante interesante. Creo que le podría preguntar tal cual, tener conversación seria con él y decirle: "Para ti, ¿qué es lo que estás pensando al decir el existencialismo?". Porque muchas editoriales la cambian, Sí, o cuando el momento en el que él pudo haberlo escrito, pudieron haberle cambiado el momento de escribir sus libros. Entonces, es lo que nos queda de él, leer sus libros y ver lo que es que él escribió. Pero, ¿quién te asegura que realmente fue el mensaje que él quería dar? ujú. Porque lo que tú estás, entendiendo de los libros es el mensaje que él quería darte. Entonces, puede que si le hablas con él, te pueda decir no o sí, o puede decirte, a lo mejor sí, pero esto y esto. Y creo que sería una pregunta que me gustaría hacerle. Realmente, ¿qué es lo que quería transmitir a través de sus libros? Sí, claro. Y tenemos el ejemplo muy claro, ¿no? De cómo editaron los libros de Nietzsche. Y justamente yo por eso es que muchas de las cosas que podemos saber acerca de los libros que se escriben de filosofía y de cualquier cosa, podemos conocer si son realmente legítimos o originales, porque digamos que hay una especie de consenso. En este caso, sabemos que en el caso de Nietzsche algunas cosas fueron cambiadas en el original. Entonces me imagino que con Albert Camus no habrá habido ningún cambio, no sé, ahí ustedes pueden decir si es verdad o no, pero bueno, ¿hay una experiencia en específico que hayas tenido ahorita que hablabas de los asilos, tú misma o de alguien más que haya estado a punto de morir o que haya muerto y eso te haya hecho reflexionar muchas cosas? Quizás no en asilos, pero sí, una vez me tocó, acompañar a un ser querido hacia un hospital psiquiátrico, lo tuvieron que internar de emergencia por un ataque de pánico, justamente, y duramos ahí cerca de 18 horas, y vi a los pacientes también igual, caminando hacia que los internaran, o a los médicos, y escuchaba un poco de lo que decían, que supone que es secreto médico-paciente, pero la verdad es que lamentablemente dentro del área ves que esto lo respetan bastante, y escuchas lo que dicen, o cómo las enfermeras se están quejando de los pacientes, o cómo los familiares están frustrados ante esa situación. Y no sé, creo que fue algo bastante traumático, se puede decir, pero a la vez que me hizo recapacitar y darme cuenta de muchas cosas, de cómo tu estado mental puede llevarte a un cobrazo tal cual, que ya no puedes depender de ti misma, porque si dependieras de ti misma, tu vida ya no seguiría aquí. Y fue cuando comencé a ver esos tipos de pacientes, esas experiencias, porque no solamente una vez fue al hospital psiquiátrico a acompañar a esta persona, fueron varias. Y fue cuando comencé a ver del realmente del riesgo que puede llevar una persona consigo misma, de cómo su mentalidad puede lastimarla a tal punto, de todo lo que pasa. Y fue cuando creo que fue el golpe de realidad más fuerte que tuve. Y sí, varias personas estuvieron a punto de intentar contar su propia vida. Y a lo mejor pueden ser, problemas muy pequeños, así como pueden ser problemas muy grandes que los lleven a ese punto. Y fue es una serie de desencadenantes que van sucediendo poco a poco hasta llegar al detonante, que sería lo más fuerte. Me gustaría que me dieras una opinión acerca de una frase de mi libro favorito. Dice, es mejor ir, parafraseando un poco, ¿no? Es mejor ir a un funeral, a un lugar de luto, que a una fiesta. ¿Qué interpretarías tú de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No sé si sabría decir lo que mejor, porque
No creo que muchas personas disfruten estar ahí, pero creo que al final de cuentas te entra conciencia. El estar en una fiesta realmente, ¿qué es lo que haces? O sea, realmente no vas a ir a rezar un credo o a repartir Biblias. Obviamente muchas personas se van a alcoholizar, a ingerir sustancias nocivas, a hacer que otras personas ingieren sustancias nocivas, hacer daño, hacerte daño. Bueno, pero Sí. ese, digamos, en un caso muy extremo, ¿no? Podríamos decir una fiesta familiar que Ah, no suceda muchas cosas. sí. Digamos, un concepto general de fiestas. Okey, okey, sí, ahí ya lo estás viendo. Bueno, con respecto al funeral y contrastarlo con una fiesta, creo que a final de cuentas tienes que ver tanto lo malo como lo bueno de la vida, y tienes que ver que se acaba, que se acaba la vida para todos, todo lo que nace perece del mismo modo, y creo que tienes que estar consciente de eso. Creo que una persona debe estar consciente de que algún momento su vida va a acabar. Sí. No para mal, o sea, no decir: "No, me voy a morir", pero sí tomarlo como que tienes que dar lo mejor de ti todos los días. Todos los días tienes que dar lo mejor de ti, porque ¿qué te asegura que vas a despertar mañana? Entonces, todos los días tienes que hacer algo que te dé provecho, o algo que pueda dejarte algo o algo que tú le puedas dejar bueno a la vida. Sí. Entonces, quizá es bueno porque eres consciente y al final estás, pues, viendo lo que te hace vivir, quizá, y lo que para dónde vas, porque al final de cuentas la muerte. Y bueno, la sorpresa de este programa y siempre el final lo que hacemos es que te invito a reflexionar en unas palabras, ¿no? De manera calmada, olvidándonos de todo lo que hemos vivido del día a día. Y si estás de acuerdo, hacer una especie de meditación, ¿no? Justamente volviendo al tema del Zen, es muy conocido porque se refiere a esta parte de meditación, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, podemos relajarnos, cerrar los ojos, respirar profundo, respiramos. Cualquier idea que venga a tu mente, cualquier imagen, concepto, lo guardas para después dar tu conclusión. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Respiramos profundo. Poco a poco puedes ir volviendo. Cuéntame, ¿qué opinas? Lo que opino es que, con referente a la primera frase que dijiste, de que la persona sana no requiere un médico, creo que no buscamos ayuda hasta que estamos mal. Creo que una persona no busca salir de algo hasta que le está haciendo mal, hasta que recibe algún daño. Creo que puede ser una opción, o quizá egoísta, el no tomar algo. Por ejemplo, uno cuando está enfermo es porque ya ha dejado avanzar el virus. Entonces, podrías cuidarte para no las vitaminas y todo eso. O sea, nomás lo estoy relacionando, ¿okey? Sí, sí. Hasta entonces, ¿por qué esperar a que ya estás en cama hasta que no puedes, tienes la garganta seca para comenzar a ir al médico? Entonces, creo que es mejor frenarnos antes de algún golpe fuerte, podría decirse de esa manera. Mejor frenarte y ver, o sea, en el momento de que estás viendo que estás haciendo mal, ¿por qué esperar a que estés peor Sí. para poder contrarrestarlo? Mejor no no ir de lleno a ese golpe, Ujú. ¿me voy a entender? Son palabras de Jesús de Nazaret. Para mí define mucho una persona el cómo responde esta pregunta y es, para ti, para Venus, ¿quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret visto de forma bíblica, no De la manera que tú quieras.
Mm, ¿Quién es para ti? ¿Qué significa para ti la persona de Jesús de Nazaret? creo que la manera correcta de decirlo es un predicador, una persona que busca que te unas a Dios, que creas en Él, y, pero sin embargo no es una persona que te agarre de las dos brazos y o de las patas para que lo hagas o no te avienta a un alcantilado, sino que te da la opción de que lo hagas. O sea, Él te dice lo bueno y te dice el por qué deberías de hacerlo y más nada. Tú sabes qué hacer con esa información. Muy bien. ¿Algo último que quieras decir a los que nos ven, a la cámara? Que tomen decisiones buenas, chavos. Traten de hacer lo mejor que puedan. Traten de ir hacia un buen camino y que todo lo que hagan, sea bueno o sea malo, se les regrese. Muy bien. Pues muchas gracias, buenos, por este tiempo. Gracias a ustedes.